Pero cuando los chicos son muy élites, se entrenan muy bien, llevan ya años de experiencia, estas curvas se van mejorando, tanto la curva de fatiga como la curva de recuperación. Sin embargo, hay que cuidar que estas curvas no se alarguen en el tiempo. Y ahorita vamos a ver cómo vamos a hacer, que es el entrenamiento invisible, cómo hacer para que esas curvas logren tener ese tipo de proceso. Entonces, la fatiga central es mucho más fuerte. Cuando hay actividades de baja intensidad y de larga duración, la fatiga muscular la fatiga es muscular. ¿Qué pasa en gimnasia? En gimnasia están las dos. Porque en gimnasia tenemos esfuerzos muy intensos, pero también tenemos trabajo muy prolongado. Es que si ustedes se fueran a los otros deportes, por ejemplo natación, el promedio de horas de entrenamiento de un nadador élite en Cúcuta es de 2 horas y media, que son de los que más entrenan, largo. Un corredor, alguien que salga a trotar para prepararse para una maratón, corre entre 2 y 3 horas. Ya un triatleta élite se está comiendo unas 5 o 6 horas diarias de entrenamiento, aquí están trabajando 6 o más. Entonces, aquí se están dando esos dos factores. Es ese cansancio o esa fatiga tanto del sistema nervioso central y periférico como del sistema periférico a nivel muscular. Por lo tanto, un gimnasta es una persona que el entrenamiento invisible debe ser muchísimo, bueno, no, todo deportista élite debería tener un entrenamiento invisible, digamos, eficientemente controlado, pero por la exigencia del gimnasio, por el nivel competitivo que nosotros tenemos aquí, el entrenamiento invisible debe ser absolutamente controlado. Miren, no hay dudas de que la gimnasia del norte de Santander es un ejemplo latinoamericano. Y esto no nos lo estamos inventando. Ustedes saben que aquí llega gente de Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay, Brasil, México, República Dominicana, Perú, Ecuador, Venezuela. Aquí llega gente, han venido hasta de Europa a concentrarse a trabajar por el éxito que ha tenido este equipo interdisciplinario en cabeza del profesor Jairo Ruiz a la hora de trabajar no solamente dentro del escenario deportivo, sino fuera del escenario deportivo. Los mejores equipos de recuperación en Colombia los tiene Fisiogino, los tiene este equipo de trabajo. Aquí hay psicólogo, aquí hay médico, aquí hay fisioterapeutas. Eso es algo muy complejo, eso no lo tiene nadie en Colombia, en ningún otro deporte, ¿sí? Pero hay cosas que ya el profesor Jairo no puede hacer, y es metérsele a sus casas, a irse para allá con un rejo a decir, bueno, ya se acostaron a dormir, que son cosas del entrenamiento invisible donde los padres de familia son vitales y fundamentales para hacer, se convierten en el entrenador invisible del entrenamiento invisible. Esta es una pirámide, es como la pirámide del entrenamiento invisible, y la base del entrenamiento invisible, la base de la recuperación deportiva, por encima de otras que son demasiado importantes, está el sueño y el descanso. Por eso hoy vamos a hacer énfasis en el sueño y el descanso como uno de los pilares fundamentales, la base de la pirámide de la recuperación deportiva que forma parte del entrenamiento invisible en la mejora del alto rendimiento deportivo. Está la nutrición, la hidratación, la programación del entrenamiento, los tratamientos físicos y la gestión del estrés. Aquí hay psicología, aquí hay fisiología, aquí están todas las ideas metidas en esa pirámide. Que una es más importante que otras, todas forman un factor fundamental en el proceso. Pero esta se le escapa al profesor, o a los profesores, o al equipo interdisciplinario, porque esta sucede en sus casas, con ustedes. Y es lo que vamos a ver entonces, cómo logramos nosotros entender el concepto del sueño. El éxito de Roger Federer, y estos son estudios científicos, cuando él tuvo una caída muy grande, él arrancó jovencito, llegando hasta los primeros lugares del ranking mundial, él
logró tocar el ranking mundial primero, pero después tuvo una curva de rendimiento muy baja y sus entrenadores y su equipo interdisciplinario entendió que él estaba durmiendo 6 horas, 5 horas, 6 horas, 6 horas y media y le subieron a 11 horas el sueño profundo. O sea, pasaron de 6 horas, 5 horas y media o 6 horas, porque él entrenaba a las 5 y media de la mañana, luego entrenaba a las 5 de la tarde y estaba dejando muy pocas horas para dormir. Los entrenadores y el equipo interdisciplinario y médico entendieron que él tenía que dormir hasta 11 horas para poder generar los procesos de recuperación que ya vamos a entender ahorita cómo son, y el rendimiento de él fue tan abrumador que terminó siendo top, no solo top 10, sino en primer lugar muchísimos años dentro de su carrera deportiva. Aquí hay unas palabras que son del mismo profesor Jairo Ruiz, que es un ejemplo en este proceso en Colombia. Mire, el profesor, al primero que oí yo a oír del sueño, de que hay que dormir, de que fue al profesor Jairo Ruiz, y aquí entre comillas abajo, palabras del profesor Jairo Ruiz: para mí la recuperación es mucho más importante que el volumen, que la intensidad, que hoy llamamos cantidad y calidad, y el sueño es lo más importante. ¿Por qué? Porque es tener nuevamente al deportista nuevo. LeBron James duerme 11 horas al día. LeBron James es el mejor basquetbolista de la NBA, es como el que reemplazó a Michael Jordan en fama y en títulos y en dinero. En dinero tiene 10 veces más, pero LeBron James duerme 11 horas al día. ¿Qué pasa cuando nosotros no dormimos bien? ¿Qué pasa cuando nosotros dormimos 6 horas al día? Y yo no estoy hablando solo de Yosimar, de Ángel Gabriel, de Keiner y del resto, chicos. Estoy hablando de ustedes mismos. ¿Qué pasa cuando ustedes no duermen bien? ¿Qué sucede en nuestra fisiología cuando no dormimos bien? La función cognitiva es la primera que se afecta cuando nosotros no dormimos bien. Ya vamos a ver por qué. Y los procesos de algo que se llama, neurociencia, se llama frecuencia de estímulo. ¿Qué es la frecuencia de estímulo? Imaginémonos el cerebro como una pila, como una batería de un celular, que envía corriente eléctrica a través de toda la red nerviosa hacia los músculos. En términos fisiológicos, en términos neuroanatómicos, cuando el cerebro envía corriente eléctrica a las fibras lentas, que son las fibras de los deportistas aeróbicos, los ciclistas de fondo, los triatletas y tal, estas fibras nerviosas se activan con 15 Hz. Cuando yo conecto este computador aquí, está a 110 voltios. ¿Listo? Hay aparatos de 240 voltios. En el cerebro no se miden voltios sino en Hz. La frecuencia es bastante bajita, pero así funciona el cerebro, y entonces 15 Hz activa la respuesta de las fibras nerviosas lentas, 30 Hz las fibras nerviosas rápidas y 50 Hz las fibras nerviosas explosivas. Cuando usted está trabajando en élite, como los chicos que están trabajando aquí, Yosimar no trabaja a 50 Hz. Yosimar, por el nivel de potencia y fuerza que tiene, está trabajando normalmente entre 100 y 120 Hz. Lo que hace mayor reclutamiento motor, fibra muscular reclutada, lo que hace mayor sincronización. La sincronización es la forma como todas esas miofibrillas funcionan al mismo tiempo con un solo impulso. Mayor sincronización, coordinación intramuscular e intermuscular, es decir, que no solo esas fibras con un solo impulso se activen al mismo tiempo, todas a la vez, sino que además funcionen en el gesto motor que se necesita hacer de manera más perfecta. Entonces, si yo duermo menos, la frecuencia de estímulo se me disminuye. En una persona como ustedes, que no hace deporte de alto rendimiento, se refleja ese: yo dejé prendida la llave de gas, las llaves yo las había dejado aquí, yo no me acuerdo si cerré bien la puerta cuando salí. Y está bien, ¿no? Pero en un deportista como Yosimar, si se baja de 120 Hz a 80, porque no durmió bien,
la sincronización se disminuye. Entonces el gesto motor, ese movimiento perfecto que tiene que hacer para ganar la mayor calificación, se disminuye en calidad. Y yo voy a tener un gesto de menor calidad y voy a tener una puntuación finalmente de menor calidad. Porque no dormí bien, entonces mi sistema nervioso central y periférico baja su calidad a nivel funcional. Por eso dormir bien es extremadamente importante cuando nosotros estamos en alto rendimiento e incluso para nuestra vida cotidiana. Esto solo se escucha, solo se oye o solo se ve en el altísimo rendimiento. Y la verdad, yo solo se lo he oído al profesor Jairo. Yo no le he oído a otros entrenadores el tema de la melatonina, y les voy a contar una anécdota, ¿no? No voy a decir el profesor, pero fue mi profesor cuando yo era nadador. Cuando yo era nadador y yo tenía problemas de sueño por la ansiedad, por el nerviosismo de la competencia, a mí me daban una cerveza. Tomen una cerveza, una costeñita, ¿no? Como era deportista, entonces era una costeñita. Y yo me tomaba la costeñita, y la costeñita, entonces, yo no sé si era psicológico o qué era, pero yo me tomaba la costeñita y me dormía. Era el estrés antes de la competencia. Uno como deportista se estresa de más, el nivel de estrés es alto, es casi que incalculable. Y el manejo del estrés, que es un factor psicológico muy importante. A veces los deportistas no lo manejan bien porque no tienen un psicólogo, porque no tienen un entrenador que se preocupe por eso, sino simplemente ¡ay, a dormir, huevón! Y tal, ya! Y no más. Pero hay estrés, y ese estrés forma parte de ese proceso deportivo, y los entrenadores muy pocas veces entienden eso. Ya vamos a hablar de la melatonina. El sueño es mucho mejor para recuperar que cualquier suplemento deportivo. Y hay cientos de investigaciones que nos pueden decir cómo. Yo ya me voy a acelerar en eso, no me voy a detener en eso, para poder sacarle provecho a lo último de esto en el tema de la melatonina, para que ustedes lo entiendan. Pero hay algo que es muy importante que ustedes entiendan. Si los muchachos no duermen bien, la probabilidad de lesionarse es mayor. Ya les expliqué por qué, pero se lo voy a volver a explicar en otros términos. Cuando estos son estudios sobre falta de sueño o déficit de sueño y ¿cómo se llama? Y lesiones. ¿Qué pasa cuando nosotros no dormimos bien? Yo ya les había hablado de la frecuencia de estímulo, de la sincronización, de la coordinación intramuscular, que se baja la calidad del movimiento, y si se baja la calidad del movimiento, eso ya se los expliqué. Ahora les voy a explicar qué pasa, por qué se puede lesionar a raíz de exactamente lo mismo. Cuando la frecuencia de estímulo se baja, todo nuestro sistema propioceptor, esto es un término técnico más médico y más de un fisioterapeuta, pero voy a tratar de aterrizarles eso, porque nuestro sistema propioceptor son todos esos mecanorreceptores nerviosos de nuestra periferia, que se encargan de decirle al cerebro cómo está nuestro cuerpo, en qué posición está, si estamos desequilibrados, si estamos haciendo un esfuerzo, si nuestro músculo se estiró mucho, si el músculo no se estiró. Toda esa información de mecanorreceptores se la envían al cerebro para que el cerebro entienda qué está pasando en ese momento y tome una decisión de movimiento. Los usos musculares, por ejemplo, son unas fibras nerviosas que envuelven las miofibrillas. Cuando yo estiro una miofibrilla por un esfuerzo, esos usos le dicen al cerebro, pilas que viene un esfuerzo de estiramiento, y entonces hay que proteger al músculo para que al estirarse no se reviente. Entonces el aparato de Golgi que está en los tendones, entonces se activa y deja que ese estiramiento se vaya un poquitico más o menos, y todo se regula. Todo eso lo va regulando el cerebro en una condición de milisegundos. Esa información, para que si se estira mucho un músculo no se me reviente, y para que cuando vaya a caer en rebote porque voy en el aire, y todo eso lo saben ellos aquí, el cerebro dice, uy, esto es una salida y ya va en el aire, estoy haciendo los giros y ya va a caer en el piso, y cuando caigo en el piso, todo el sistema propioceptor trabaja para que esa amortiguación se dé y no se reviente un músculo. Cuando yo no duermo, se me baja la frecuencia de estímulo, y como se me baja la frecuencia de estímulo, el aparato propioceptor no trabaja bien.
no trabaja eficientemente. Y es en un momento de eso donde usted, en un pequeño giro, si no durmió bien o si lleva días sin dormir bien, se puede generar una lesión simplemente por una caída que podría ser normal en un entrenamiento o en una competencia, pero la falta de sueño hizo que se fuera prolongando esto y el sistema propioceptor no me protegió como debía protegerme la falta de este proceso. En muchos elementos estoy poniendo el sistema propioceptor como uno de los ejemplos de por qué no duerme bien. Mire, estas cifras son de estudios en deportistas élite, pero si esto se alargara a deportistas no élite o a personas comunes y corrientes, estos porcentajes serían muchísimo menores. Yo diría que el 95% de los deportistas del norte de Santander, élites o no, duermen menos, duermen 6 horas o menos en la noche, y 6 horas no repara deportivamente. Ya lo vamos a ver por qué. O sea, hay que dormir para un sueño reparador mínimo, y cuando digo mínimo es al menos 8 horas para poder tener un sueño mínimamente reparador, y entre 8 y 9 horas para tener, digamos que, un sueño decente en el tema de reparación. Vamos a meternos técnicamente a por qué. ¿Sí? Una cosa fue cómo, ahora el por qué es importante dormir bien. Y aquí todo lo que yo diga, imagínense que no lo estoy hablando incluso a deportistas élites, sino que estoy hablando para ustedes, personas adultas que necesitan dormir. Necesitamos dormir bien, porque necesitamos mejorar nuestra calidad de vida. Necesitamos durar más tiempo en ese proceso. Esta es la forma biológica como nosotros podemos dormir bien. Nosotros en el cerebro tenemos varias cosas importantes, pero voy a concentrarme en dos: en la glándula pineal y en el nódulo supraquiasmático. Digamos que más o menos, imagínense, por aquí están los ojos. ¿Listo? Por aquí están los ojos. Cuando entra la luz, no solo la del sol, esta luz, o esta luz, o esa luz, cuando entra la luz por los ojos, el núcleo supraquiasmático, que es esta pepita que está aquí al lado de la pituitaria y del hipotálamo, nos está diciendo que está de día. Esta luz le puede decir al hipotálamo que es de día, así sean las 9 de la noche. ¿Sí? Y mientras el núcleo supraquiasmático vea luz, no le manda la señal a la glándula pineal para que suelte la melatonina. Es una hormona, ya vamos a hablar más profundamente de la hormona. Voy a explicar cómo funciona. Cuando no hay luz, cualquier luz de las que ya les dije, el núcleo supraquiasmático dice: llegó la noche, es hora de dormir. Entonces le envía una orden a la glándula pineal para que la glándula pineal segregue la hormona melatonina. ¿Qué hace la hormona melatonina? Va al cerebro y en un proceso bioquímico que es, no lo vamos a explicar ahorita aquí, produce cansancio en el cerebro y sensación de sueño. Es decir, le dice al cerebro: vámonos a dormir. Y hay un ciclo de tiempo en que eso sucede. Es relativamente corto, puede suceder entre 1 o 2 horas antes de que deje de haber luz para que se riegue toda la melatonina y la melatonina empiece a trabajar. La melatonina que se riega es la que produce el sueño, pero esa melatonina produce otras cosas que ya vamos a ver, y porque es demasiado importante dormir bien. Entonces es así como funciona. ¿Listo? Todavía. Entonces, ahora miremos qué es la melatonina. La melatonina es una hormona que segrega, ya lo vimos, la glándula pineal.
¿Listo? Esa hormona cumple muchas funciones. La mayoría de estudios la han asociado simplemente al sueño, pero yo les voy a dar otras situaciones en donde la melatonina va a funcionar haciendo la reparación que nosotros necesitamos después del entrenamiento o después de un día cotidiano fuerte como el que ustedes puedan tener. Una de las funciones más importantes de la melatonina es segregar la hormona de crecimiento. Cuando sale la melatonina, bueno, primero hablemos en la curva de la melatonina en el ciclo circadiano. La melatonina empieza a salir cuando el nódulo supraquiasmático le está diciendo, es de noche, hay que dormir. Entonces, cuando usted se acuesta, 9 o 10 de la noche, cierra los ojos, la melatonina empieza a salir. Pero los picos de melatonina salen entre las 2 y las 4 de la mañana. Es decir, 3 o 4 horas después de que usted ya está durmiendo, que es cuando entra el sueño profundo, y es cuando ustedes empiezan a rellenarse de melatonina en el cuerpo, donde todo el sistema circulatorio lleva melatonina para todas las células del cuerpo. Esa curva entre las 2 y las 4 de la mañana es muy importante porque el cuerpo se carga de melatonina, y en esa carga de melatonina ahora sí sucede lo que ya les voy a decir. Primero, o una de ellas, se segrega hormona de crecimiento. Cuando se segrega hormona de crecimiento en ellos, no solamente van a crecer, que es su ciclo normal por el desarrollo, sino que todo lo que se rompió en el entrenamiento se repara. Y es donde empiezan los procesos anabólicos de reconstrucción. ¿Dónde suceden? En el sueño profundo. Si yo rompí una miofibrilla cuando yo estaba haciendo un movimiento de fuerza, que se rompe, no es que ay, y se rompió fue porque hizo mal ejercicio. No, eso se rompe haciéndolo bien. Eso es un microtraumatismo que se da funcional por el ejercicio. Eso se le da a todos los deportistas. Pero ese rompimiento se vuelve a recuperar por el proceso anabólico que se da gracias a la hormona de crecimiento, que salió gracias a que la melatonina salió. Y la melatonina salió gracias a que usted durmió. Pero si usted duerme mal, no sale mucha melatonina, y si no sale mucha melatonina, no sale mucha hormona de crecimiento, y si no sale mucha hormona de crecimiento, no hay reparación del músculo, y si no hay reparación del músculo, usted al otro día llega fatigado, cansado y con un músculo no recuperado, y si usted hace más ejercicio, y eso va a suceder porque no duerme, ¡pum! Lesión muscular. Entonces yo necesito que salga hormona de crecimiento, sí, entonces necesito que salga melatonina. ¿Necesito que salga melatonina? Sí, tengo que dormir profundo. ¿Necesito que duerma profundo? Sí, tengo que dormir a tiempo, porque dormir a tiempo me permite hacer el ciclo completo de sueño. Pero si hay luz, no hay melatonina, entonces no hay sueño. Entonces si yo tengo una pantalla de tablet, de celular, de televisor, una luz blanca de estas en el cuarto prendida, yo le estoy diciendo a mi cerebro es de día, por lo tanto el sueño se demora. Y si yo me acuesto a las 10 de la noche después de ver una pantalla, yo empiezo a dormirme a la 1 de la mañana. Y entonces es a las 5 de la mañana cuando voy a empezar a entrar en el sueño profundo, cuando ¡pum! Ahí sí llegó nuevamente de día y hay un chut de cortisona, y entonces ya no salió la hormona y ya no hice el proceso y ya me fregué. ¿Qué otra cosa funciona cuando yo duermo y sale la melatonina? La melatonina es una hormona que es altamente antioxidante, que produce energía mitocondrial. Todas las células del cuerpo, todas tienen mitocondrias. Y la mitocondria es como el carburador, es como el motor de las células para que puedan vivir, porque la mitocondria produce energía. ¿Qué pasa con la melatonina? Que cuando llega la carga, el chute importante a las 2 de la mañana, todas las células del cuerpo se llenan de melatonina, y la melatonina entra a la mitocondria y ayuda en los procesos energéticos para producir vida en la célula. Si hay poca melatonina en la mitocondria se muere. Y hay apoptosis celular. Si yo no tengo una mitocondria correcta, tengo apoptosis celular, que es muerte celular, y entonces en el caso de los deportistas hay lesión. Pero en el caso de ustedes hay... O sea que la melatonina en el cuerpo en la noche recupera los procesos oxidativos que se generaron en el ejercicio.
Cada vez que nosotros hacemos ejercicio, nosotros oxidamos, botamos mucho radical libre. El radical libre daña las células. La melatonina por la noche no solamente funciona como antioxidante, sino que acelera los procesos de antioxidantes endógenos que nosotros tenemos para ayudar a ese proceso antioxidante. Además de los antioxidantes que nos consumamos en la dieta, endógenamente nosotros aceleramos los procesos antioxidantes con la melatonina que nosotros producimos. Así que si no hay melatonina, porque no estamos durmiendo bien, no hay procesos antioxidantes, no hay energía en la mitocondria y hay apoptosis celular, y si se me muere una célula del músculo, pues entonces el músculo se debilita, y un músculo debilitado, además de todo lo que yo he dicho, ¡pum!, genera una lesión. ¿Listo? Hay otras cosas que la melatonina también hace dentro de nuestro organismo, y es la protección del corazón. Cuando hay mayor nivel de melatonina, los niveles de presión arterial se bajan. Pero cuando no hay buena melatonina por el sueño, hay vasoconstricción y aumenta la presión arterial. Esto en los deportistas pues se refleja en fatiga. ¿Listo? Pero en una persona como ustedes, que tome pastilla losartán o un Diovan o alguna pastilla para la presión arterial, pues es un problema adicional en el tema del corazón. Entonces las personas que no duermen bien generalmente tienen problemas cardiovasculares. Y esto es muy importante, no solamente para los deportistas, sino para ustedes. Nosotros necesitamos que haya una buena función cardiovascular para que ellos rindan en el deporte y ustedes para que vivan un poquitico más de tiempo. Entonces, si la melatonina no sale, a mí empezó a perder ya la cuenta de qué pasa si la melatonina no sale. ¿Sí? Hay muchas más cosas que suceden cuando la melatonina no sale, que van a hacer que el rendimiento deportivo se caiga. Entonces, ¿cómo hacemos para que la melatonina salga? ¿Cómo hacemos para tener melatonina? Para que Jairo no tenga que irse con un pote lleno de pastillas de melatonina. O si las lleva es por una cuestión funcional, porque y el médico se lo dice y eso es correcto. Pero ¿cómo hacemos para acelerar el proceso de melatonina? Pues primero que duerman bien. Y si queremos que duerman bien, necesitamos que no haya luz de día al menos unas 2 o 3 horas antes de la hora de irse a dormir. Y luz de día no es solo la luz del sol, ya saben cuáles son. Bombillos blancos, o sea que en la habitación de sus hijos cambien estos luces LED por luces cálidas, y esto va a ayudar al proceso del sueño. Luces cálidas, les recomiendo eso. Obviamente, cero celulares 2 horas antes, al menos 2 horas antes de irse a dormir. Celulares, pantallas de televisor, pantallas de tablet, luces LED blancas. Así que las áreas donde están las habitaciones deberían tener al menos una luz cálida para que nos ayude en el proceso de aceleración en el proceso de la melatonina para el sueño. Ahora, el cuerpo produce su propia melatonina. La pregunta es ¿cómo? Y aquí es donde nosotros tenemos que ser muy inteligentes a la hora de poder ayudarle a nuestros chicos, no solo a que se acuesten rápido, a dormir, no mire la pantalla celular, sino en darle productos ricos en melatonina. La melatonina la produce el cuerpo, la melatonina, si el cuerpo no produce, hay que aportarla, como el profesor Jairo lo mostró ahí en el campeonato mundial, se lleva melatonina, que es muy importante, sobre todo, y esa experiencia no la tiene sino Jairo en Cúcuta. Y es una experiencia repetida, y es el famoso jet lag. Eso no lo sabe sino Jairo Ruiz y los gimnastas de Cúcuta, porque ¿quién más ha ido a Europa a competir de aquí de manera repetitiva y seguida? Ninguno. Ese es un lujo que se da la gimnasia del norte de Santander, ir cada rato a Europa. Yo a veces me le pierdo al profesor Jairo y yo digo, necesito a Jairo. No, pero es que estoy en Glasgow. No, estoy en Turquía. No, estoy en madre. O sea, no para en Cúcuta porque lo pasa en Europa. Y esos viajes hacen que el ciclo circadiano se cambie, y entonces a este señor le toca llevar melatonina obligatoriamente porque hay que cambiar el ciclo circadiano de los pelados, y entonces la melatonina es uno de los procesos técnicos para poder corregir el proceso de cambio horario en los pelados. Y eso es ciencia, eso no es, mejor dicho, el único que pueda tener una experiencia completa en eso son los de gimnasia, porque hay que estar en Europa para saber cómo le afecta a uno el sueño cuando usted llegue al cambio de horario, o en Japón, o en Australia, que es mucho más complejo.
Ahí la melatonina es importantísima. Entonces, ¿cómo se produce la melatonina? Yo me estoy pasando de tiempo. No, está bien. ¿Seguro? Sí, no, tranquilo. No. Que me están llamando. Ya vamos. ¿Cómo consumimos melatonina? ¿Cómo hacemos que nuestro cuerpo produzca melatonina para que el regaño de ustedes con los chinos, váyanse a dormir, funcione? Porque váyanse a dormir, pero el pelado no tiene sueño. Porque es que hay un factor. En la adolescencia hay una curvita de la melatonina en que se retrasa en salir por las noches. La fatiga cuando el deporte es muy intenso también retarda un poquitico la salida de la melatonina, o sea que muchas veces hay que ayudarles. La ansiedad, el estrés retarda la salida de la melatonina, a veces hay que ayudarles. Entonces se le ayuda endógenamente y hay que estar pendientes con el equipo interdisciplinario y hay que apoyarlos exógenamente. Exógenamente es la pastillita de melatonina. La melatonina es muy segura, no tiene contraindicaciones, es uno de los sustratos más estudiados en el tema deportivo. No hay que tenerle miedo a la melatonina, hay que quererla, pero también hay que saber cómo nosotros la producimos. La melatonina se produce por triptófano, que es un aminoácido que está en muchos vegetales y en muchos alimentos. Siéntense en su computador en Google y busquen alimentos ricos en triptófano o triptofano. Ese aminoácido en todas las carnes está, pero si hay vegetarianos aquí, es bueno que, bueno, yo diría que no deberían haber vegetarianos. Si hay vegetarianos, papás, que los niños no sean vegetarianos por ahora, diría yo, pero eso es respetable. Pero el triptófano deben consumirlo a través de la dieta. Si la dieta es baja en triptófano, deben aumentar el triptófano a nivel exógeno. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la melatonina se forma del triptófano. El triptófano se convierte, el organismo internamente lo convierte en 5-HTP y el 5-HTP lo convierte en serotonina. Y es la serotonina la que la glándula pineal convierte en melatonina. Si tenemos serotonina circulante, la serotonina es la hormona de la felicidad, ¿no? Cuando ustedes están felices hay mucha serotonina. La serotonina, la glándula pineal la convierte en melatonina, así que cuando ustedes estén de mal genio, lo más probable es que no haya serotonina en su cuerpo y hay que consumir productos que le generen serotonina para llegar a ese estado. Lo que pasa es que el 90% de la serotonina se produce en el intestino gracias a la flora intestinal, a las bacterias que tenemos en el intestino. Así que cada vez que ustedes le den una pastilla de antibiótico porque está con gripa, ustedes acaban con esa flora y hay que recuperar esa flora porque hay que recuperar la serotonina, porque hay que recuperar la melatonina. Así que una mala dieta o una dieta que acabe con la flora intestinal es una dieta que va a tener poca serotonina y es una dieta que va a tener poca melatonina, entonces vamos a tener problemas de sueño. La edad nos genera problemas de sueño porque nos genera problemas de flora intestinal, porque nos genera problemas de serotonina y nos genera entonces problemas de melatonina. Entonces, y la melatonina para poder construirse a base de serotonina necesita magnesio. Porque si hay serotonina pero no hay magnesio, no se convierte en melatonina, y si no hay melatonina ya saben qué pasa en el melatonina. Entonces, la alimentación rica en sales de magnesio, la alimentación rica en triptófano, en sus alimentos, en suplemento de triptófano, es muy importante para poder tener niveles de serotonina estables cuando dormimos. Y esto nos va a ayudar a que nosotros podamos tener un ciclo de sueño perfecto y el sistema de recuperación hormonal, nervioso, fisiológico, cardiovascular, mitocondrial, va a hacer que nosotros tengamos un entrenamiento invisible mucho más eficiente para poder llegar a una mejor recuperación, de tal manera que estos chicos cada vez que vengan a entrenar vengan con una función 100% lista para poder trabajar. Hasta aquí yo termino, no sé si hay alguna pregunta.